Hola, ¿cómo estás? Esta es una clase diferente. Hoy vamos a empezar con una técnica nueva, con la técnica fieltro agujado, ¿sí? La técnica fieltro agujado es una técnica milenaria donde se basa en que una aguja dentada con dientitos va metiendo la lana del vellón y formando una figura, ¿sí? Vamos con la aguja metiendo, formando la figura que queramos, como este, como este y como este. Podemos ir haciendo la figura que queramos. Es una técnica muy buena, muy noble. Tiene dificultad, por eso estamos haciendo este curso. No te asustes. vamos a lograrlo, juntos vamos a lograrlo. En esta clase vamos a ver cuáles son los materiales y vamos a hacer este corazón. Vamos a hacer este corazón, ¿sí? Es una figura que tiene cierta dificultad. No es tan compleja, pero tiene su dificultad, ¿sí? Espero que te sirva, que descubras esta técnica si no la conocías y que empieces a traer tus dibujos de 2D a 3D, que es por el principal motivo en que yo empecé con esta técnica, ¿sí? Y me enamoré de la técnica y ya está. Una vez que entras, es como un camino de entrada. Bueno, quiero contarte que está el cafecito si querés ayudar al canal, el Patreon para suscribirte también. Y bueno, abajo tenés el Facebook, el Instagram. Hay dos Instagram. Yo tengo un Instagram para dibujo y un Instagram para esta técnica y para varias manualidades, porque yo hago muchas manualidades, ¿sí? Entonces te dejo los dos en la descripción, y este que está acá es el de las artesanías con fieltro, ¿sí? Bueno, recordá suscribirte, darle like al video si te sirve, compartir, toda la cháchara. Bueno, nada más, empecemos a trabajar, que el tiempo es oro. Vamos a empezar a conocer los materiales para hacer estos muñequitos. Estos muñequitos están hechos con la técnica fieltro agujado. Yo no les agrego alambre, los hago todo directamente con lana, completo. Con vellón, el vellón es la lana antes de hilar, ¿sí? En este curso vamos a ir viendo, ir aumentando la dificultad en cada una de las figuras, ¿sí? Vamos a empezar con figuras más simples, que van a ser algo parecido así. Esta igual es un poco más compleja ya porque tiene el degradé. Vamos a empezar con figuras simples y luego vamos a ir agregándole dificultad. Por ejemplo, acá en los dientitos la lengua tiene un cierto grado de dificultad, ¿sí? Hasta llegar a figuras mucho más complejas como esta o como esta, ¿sí? Bueno, ni hablar de Agnes y el unicornio, ¿sí? Bueno, hay muchas figuras que podemos hacer. Yo empecé con el fieltro agujado, ¿por qué? Porque yo soy dibujante, ¿sí? Entonces yo quería traer mis dibujos a lo que es 3D, ¿sí? Y bueno, probé con porcelana fría y no me convencía mucho la idea. Entonces dije, bueno, a ver qué otra manera podemos hacer, y descubrí el fieltro agujado y la verdad que me enamoré. Bueno, así que ahora voy a sacar todo esto acá y vamos a ver los materiales, ¿sí? Bueno, lo que vamos a necesitar para hacer nuestras figuras son las agujas de fieltro agujado, que obviamente necesitamos las agujas, ¿sí? Las agujas vienen en varias medidas. Yo me hice este especie de punzón con cinta. ¿Por qué? Porque yo necesitaba, para hacer las figuras pequeñas, un punzón que llevara 2 agujas nada más, ¿sí? Yo no utilizo la esponja. Esta esponja la utilizan mucho para hacer figuras y pinchar así. Pero como las figuras que yo hago son muy manuales, esta esponja la vamos a usar poco. La vamos a usar pero muy poco, ¿sí? Una esponja cualquiera puede ser. Ahora les muestro las agujitas. Las agujitas son estas. Estas son las agujas un poquito más grandes. Las agujas siempre tienen que guardarlas en un lugar hermético. Y si tienen un poquito de aceite de máquina le pueden poner para que no se oxiden. Cada una de estas agujas tiene como unos dientitos. No sé si se llega a ver. Estos dientitos lo que hacen es enganchan la lana y la van metiendo en la figura que vas haciendo, y eso hace que la figura vaya tomando forma, ¿sí? A ver si ahí lo ven. Espero que se vea. La figura va tomando forma porque la lana se va compactando dependiendo de cuándo nosotros vamos empujando, ¿sí?
Bueno, esta es la aguja. Y después tenemos este punzón. Este punzón yo tampoco no lo uso mucho porque lo que yo hago son pequeñas figuras, ¿no? Entonces esto es más para cuando vamos a bordar una tela. Vamos a poner la tela acá, lo que sea la tela, y vamos a empujar acá. Y esto tiene una traba de seguridad que ahí está bloqueado, y si yo lo pongo ahí, la aguja va a ceder, ¿sí? ¿Ven? Cada vez que yo voy a hacer esto, va a meter el vellón en la tela y va a ceder, ¿sí? Estas agujitas que van acá adentro, vamos a mostrarlo porque es mejor ver que hablar. Se desenrosca acá, tenés una trabita, que es esta, y tenés estas agujas. Estas agujas son más pequeñas que las otras, ¿sí? O sea, si yo pongo esta aguja en este cosito, me va a sobresalir, ¿sí? ¿Ven la diferencia? Yo estas agujas salen un poquito más caras, las que son más pequeñas. Ya de por sí las agujas de fieltro son caras. No quiero decir precio porque esto, como va a quedar grabado, pueden verlo en cualquier momento, entonces el precio va cambiando mucho, ¿sí? Pero son caras, no son baratas y no se puede hacer con cualquier aguja. Tienen que ser estas agujas exactas, ¿sí? Para lo que es... una cosa más de las agujas. Las agujas no se prestan. No importa quién sea, no se prestan. ¿Por qué? Porque nos vamos a pinchar, ¿no? Nos vamos a pinchar, aunque seamos recontra cuidadosos, nos vamos a pinchar igual, ¿sí? Yo cada vez que voy a empezar una figura, lo que hago es con el alcohol, embadurno todo lo que es la aguja, la desinfecto, porque por más que yo sea cuidadosa, sé que me voy a pinchar, ¿sí? Entonces las agujas son intransferibles, la usás vos y nadie más, no se prestan nada, ¿sí? Entonces la desinfectamos siempre que la vamos a usar, ¿sí? Siempre la desinfectamos. Y bueno, vamos a ver lo que es el vellón. El vellón es básicamente la lana antes de afieltrar. O sea, es lana antes de afieltrar. Puedes comprarlo directamente así. O si no conseguís, vos me decís, hay mucha gente que me dice, no consigo vellón, no consigo vellón. ¿Qué hacemos? Compramos lana. Lana convencional. La lana, la común, miren, tenemos este pedacito de lana. Yo digo, bueno, no consigo rojo, entonces ¿qué hago? Compro la lana roja que más me guste, siempre intentando que sea natural, ¿sí? Que no sea de sintética, que sea de oveja, siempre es de natural. Vamos haciendo así, se va despeinando, ¿ven? Se va despeinando. Es un poquito más laborioso, pero como hacemos figuras pequeñas, no necesitamos grandes cantidades de color, ¿sí? Vamos haciendo así. Ven que presiono con mi dedo, voy presionando. Una vez que tengo ahí un par de tiras de color, voy a agarrar el otro cepillito. Siempre es bueno tener dos cepillitos para hacer esto y para hacer la mezcla de los colores, ¿sí? Es necesario tener un cierto conocimiento acerca de las mezclas de colores, porque las mismas mezclas que hacemos al dibujar, vamos a aplicarlas acá, ¿sí? Ven, hacemos así. Y ya vamos a tener un poquito de vellón rojo sin tener el vellón listo. O sea, es lo mismo. Conseguís con la lana, conseguís el vellón, ¿sí? No hay que preocuparse porque no puedo conseguir esto, ¿no? Sí, hay solución para todo. Lo único que es necesario es la aguja. Una sola agujita ya te sirve. Así hago para desengancharlo y acá me queda el vellón. ¿Ven? Me queda el vellón rojo, listo para utilizar, ¿sí? Y ahora vamos a hacer nuestra primer figura. Vamos a hacer una figura que va a ser simple. Va a tener su complejidad porque va a ser un corazón, ¿sí? No va a ser un círculo, porque al ser corazón tenemos que darle la forma de un corazón, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra primer figura. Recuerden que no es necesario la esponja cuando hacemos figuras pequeñas, ¿sí? Yo por lo general lo que uso son estas así, y cuando voy a hacer algo muy detallado, la aguja que es un poquito más pequeña, ¿sí? Y bueno, el vellón es muy importante guardarlos separados. Esto quiero aclararlo porque me ha traído bastante conflictos con el tema de las hebras, ¿sí? Porque las hebras se mezclan mucho, ¿sí? Se contaminan los colores, entonces es bueno separarlo. Esta cajita me la hice yo, una caja de cartón convencional. Las pegué, les corté las cositas con cinta, le puse papel maché,
La barnicé, la pinté y así quedó. Bueno, para hacer lo que es la parte interna del corazón, vamos a agarrar el vellón crudo. Este es el vellón crudo. ¿Sí? Lo que yo hago siempre es romperlo. ¿Sí? Esto no es necesario, pero me da la sensación de que queda más uniforme la figura si yo lo rompo. Así, si rompo las hebras y los hago más pequeños, ¿sí? Pero bueno, el corazón va a ser dependiendo de la cantidad de material que utilicemos, ¿sí? Yo agarro más o menos esta cantidad y digo, bueno, esta me parece una buena cantidad. Voy midiéndolo más o menos, va a quedar un corazón chiquitito. Vamos a hacer un corazón chiquitito. Y vamos a empezar así. Vamos a empezar así, con la mano. Ven, yo sé que la aguja ahí no me va a pinchar la mano, ¿sí? Porque estoy haciendo en donde no están mis dedos. Si vos no tenés la seguridad, lo puedes hacer en la esponja. Así, lo haces directamente en la esponja hasta conseguir la forma, más o menos ir uniendo todas las partes de la tela, de la lana, de las hebras, en una forma circular. Primero vamos a hacer un círculo. A mí me es mucho más cómodo no usar la esponja. Supongo que a vos también te va a ser más cómodo. Lo único que tenés que tener un poquito más de cuidado y siempre desinfectar la aguja antes de utilizarla y no prestarla. ¿Ven? Así le vamos dando la primera forma. No me apuro. Es la base en no apurarse, porque si vos te apurás, ya está, te pinchás. Es imposible. Uno después, cuando va pasando el tiempo, ya le vas agarrando más cancha. Ya lo vas haciendo, ya puedes mirar una serie y todo. Pero al principio es necesario que prestes bien atención. Ven que yo voy rotando el vellón, voy rotándolo para primero hacer las partes del lateral que vayan tomando forma, ¿sí? Trato de enganchar los pelitos que voy viendo, trato de engancharlos de a poco. Voy rotando de todos los lados parejito, ¿sí? La aguja lo que hace es engancha las hebras y las vas metiendo para dentro de la figura, ¿sí? Podemos hacer cualquier personaje que queramos. Algunos personajes, para que se mantengan erguidos, la gente les pone una tirita de alambre. Yo los hago sin alambre. No me interesa mucho que se mantengan erguidos, sino como que quede la figura bien y que no sea dañina si algún niño lo agarra, ¿viste? Porque si tiene alambre o madera o un palito de madera puede ser medio peligroso. Pero bueno, vos podés ponerle, si no va a ser para que esté en una casa con niños, pues ponerle, no hay problema. Bueno, vamos a ir rotando de a poco, van viendo cómo se va armando. Quiero hacer esta clase en tiempo real para que vean más o menos cómo es el proceso, ¿sí? Cualquier duda que tengas, cualquier cosa, me dejas ahí abajo en los comentarios y yo te voy a estar leyendo, ¿sí? Perdón por Rafa que está ahí ladrando. Aparte, lo que yo hago son figuras muy pequeñas. Esto que hace que el vellón nos dure mucho, ¿sí? Entonces el vellón nos va a rendir muchísimo. No siempre es necesario hacer la base con el color este. Esto se hace para ahorrar el color, porque el vellón es caro. Y entonces en las bases utilizamos el color. Perdón, en la base utilizamos el crudo y en la parte de afuera el color. Pero no es necesario tampoco usar el vellón en las figuras pequeñas, en el vellón el crudo, ¿sí? Puedes directamente hacerlo con el color. Yo porque quiero que veas esta parte como es. Ven que mi dedo traba la aguja. Ahí. Mi dedo traba y voy haciendo así despacito. ¿Sí? Voy completando todo. Unificándolo. Donde veo que hay más, tengo en mente todo el tiempo que del otro lado está mi mano, ¿sí? Al principio no saben cuántas veces me pinché, sí, increíble la cantidad de veces. Así que si te pinchas mucho es normal, no te preocupes, es normal. Por eso siempre se desinfectan las agujas antes y no se prestan. Quiero dejar eso en claro, porque no lo he visto que lo digan en ningún tutorial y
es algo muy importante. Bueno, y en cuanto a los patrones para las figuras, este corazón es muy intuitivo. Vamos a hacer una figura, un corazón muy intuitivo, no vamos a tener ningún patrón. No estoy diciendo la cantidad de material, eso depende del tamaño que quieras hacerlo. Pero bueno, yo te aconsejo que sea poquito para que quede lindo y sea algo rápido. No se te complique mucho, ¿sí? Cuando hacemos figuras muy grandes tenemos que estar muchas horas haciendo esto. Se complica. Ven que poquito a poco yo lo voy girando, lo voy rotando todo el tiempo. Voy viendo en dónde está más fuerte, más gordito. Engancho los pelitos. ¿Sí? De a poco así le vamos dando la forma deseada. Te invito a suscribirte, a dejar el like. Esta es la primera clase de fieltro ahujado. Va a haber más. Las figuras simples van a estar la mayor parte gratuitas, y las figuras más complejas voy a hacer una parte de miembros especialmente para todo lo que es vellón. Si querés puedes suscribirte, todavía no va a estar habilitado. Tal vez cuando estés mirando esto sí, fíjate, pispia. Yo voy a dejar en la casilla toda la información. El fieltro ahujado es una técnica milenaria. Se utilizaba antes inclusive de usar la lana. Así lo usaban en las cavernas. Bueno, ven, más o menos ya va tomando una formita. Voy a adelantar esta parte para que no sea tan tedioso el video tan largo, pero más o menos es esta la forma, la velocidad en la cual se hace, ¿sí? Una vez que yo más o menos emparejé todo lo que son los bordes, quiero emparejar esta parte sin que cambiarle la forma. Entonces, ¿qué hago? En vez de hacer así, con la aguja en ángulo así, derecho, ¿qué voy a hacer? Voy a inclinar levemente la aguja y voy a ir como barriendo, ¿sí? Esto lo que va a hacer es que se aplaste la zona, pero que mantenga un poco más la forma que yo quiero. Yo quiero esta parte que sea plana. Entonces así se va a mantener la forma que yo quiero mantener. ¿Sí? Lo voy rotando. Me ven que igual mantengo lo de la barrida con la aguja. Voy del otro lado y repito el proceso. Voy barriendo. Para que me quede más o menos plano en ese sector, que va a ser el frente y el dorso del corazón. Sí, ahora antes de seguir, ya está bastante, o sea, no está duro, pero está mucho mejor formado que antes, ¿sí? Antes de seguir voy a decidir en qué parte va a estar la hendidura del corazón y en qué parte va a estar la punta, ¿sí? ¿Qué hago? Empiezo a
empujar más fuerte. Empujo más fuerte para el centro ahí. Es importante que no esté duro todavía, ¿sí? Y empiezo a darle formita. ¿Ven cómo hago? Hago como un degradé. Los degradés nos persiguen. O sea, tenemos que tener cierta noción de cómo va a ser un corazón, ¿no? Si vos no sabés... o sea, yo sé cómo voy a hacer el corazón porque yo sé dibujar, entonces no puedo imaginármelo. Pero si vos no tenés conocimiento de dibujo o no dibujaste nunca, no pasa nada. Te imprimís el corazón y lo pones ahí encima de la impresión y vas tratando de darle la formita que ves ahí, ¿sí? O en el mismo celular puedes poner la imagen y pones el corazón sobre y lo ves. Bueno, voy empujando más. ¿Sí? De este lado va a estar la parte de arriba, ¿no? Y acá abajo, ¿cómo voy a hacer? No voy a empujar como para hacer hendidura, ni voy a empujar para allá. Lo que voy a hacer es aplanar esta parte, ¿sí? Aplanarlo un poco. En la parte de arriba y en el lateral y en la parte de abajo, ¿sí? Voy a ir parejo. Voy a ir parejo. Eso quiere decir que voy a ir de un lado y ahora me voy al otro. Antes de avanzar mucho, voy al otro, parejo un poquito más, de abajo, de arriba, del costado. Le vamos dando la formita. ¿Sí? Voy viendo en qué parte está más el vellón más salido. Esto es un trabajo de paciencia, ¿eh? Es muy divertido también. Una vez que le agarras el gusto, a mí me encanta. Vamos empujando. ¿Ven cómo hago con la aguja? Voy arrastrando material. No se asusten si no queda parejo. En un poquito se pasa del otro lado, se acomoda, se va tomando forma ahora, ¿sí? Está tomando forma. Ténganse paciencia. Vamos al otro lado de vuelta. Ven que ya va tomando un poquito más de forma a corazón. Falta todavía, pero va tomando forma. Siempre voy guiando la aguja para el lado que quiero que vaya cambiando, que vaya mutando, ¿sí? Esta es una clase en tiempo real, casi 90% va a ser en tiempo real. Mientras tanto, ¿qué hago con mis manos? Con mis manos voy presionando levemente. Voy presionando levemente porque quiero que el vellón quede en cierto lugar, entonces le voy dando más forma, ¿sí? Al presionar, yo lo que hago es que las hebras estén juntas y cuando pasa la aguja se van enhebrando, ¿sí? Se van enredando. ¿Ven? Yo voy apretando, aprieto levemente. Ahora voy del otro lado y hago lo mismo. Es normal que ahora haciendo esto sientamos que en los bordes está un poquito más duro que en el centro, ¿sí? Es normal, porque estamos agujando mucho los costados, entonces en el centro va a quedar muy blandito. No pasa nada.
Siempre le vamos a dar la forma bien definida antes de ponerle el color. Si es que no lo estás haciendo directamente con el color, ¿no? Repaso un poquito el corazón, aplano un poquito la parte frontal o lateral o del dorso, es lo mismo, van a ser iguales las partes, así que frente y dorso van a ser iguales. Empiezo a que la aguja ingrese un poco más. La aguja empieza a ingresar un poco más. Refuerzo un poquito la forma de división de arriba. Ya va tomando forma. Ven que voy juntando, con mi mano voy juntando, con mis dedos voy juntando para darle la forma que yo quiero. ¿Sí? Es un trabajo que se hace con las dos manos. Ya me pinché 2 veces, pero no sangró. Ya casi tenemos nuestro corazón. La base de nuestro corazón vendría a ser. Otra cosa que se necesita también es sí o sí la tijerita afilada. Como verán, la mía está medio oxidada, pero todavía sirve. Ya se escucha como que le está empezando a costar un poquito ingresar a la aguja, porque la figura ya está empezando a tomar su forma. ¿Sí? Es importante trabajar en un lugar donde no estés con calor, porque tu mano va a transpirar mucho al trabajar con lana, ¿sí? Un lugar fresco. Ya estoy metiéndole más acá en el centro, estoy intentando que se vea con claridad todo el proceso. Podemos optar a que quede más blandito o más duro según nuestro gusto. Mientras más empujemos con la aguja, mientras más apuñalemos el corazón, más durito va a quedar, ¿sí? Quiero que esté un poco más fina esta parte, así que me voy a dar un poquito más ahí. Es importante ir apretando levemente con tu mano. Con tu mano izquierda mientras vas agujando con el otro, o con, depende si sos diestro
zurda. Bueno, yo creo que ahí ya está. Podemos empezar a aplicarle el color. Miremos cómo queda. O sea, no es perfecto, pero no pasa nada porque ahora lo vamos a cubrir con el color. Y ahí le vamos a dar los últimos toquecitos en cuanto a diseño. Pero ya tenemos el corazón, es un corazón, ya. Ya es un corazón. Ahora vamos a agarrar el rojo. Con el rojo también, esta parte sí es importante. El romper las hebras es importante a la hora de hacer lo que es el tema de la cubrición, de cubrir la figura, ¿sí? ¿Por qué? Porque las hebras, si vos agarrás el color directamente y lo mandás así, sin romper las hebras, no queda muy bien. A veces se ve el trazo, ¿sí? Entonces es mejor siempre romperlos así. Entonces es como que el trazo se va a perder, ¿sí? Bueno, ¿y ahora qué hago? Trato de acomodar con mi mano más o menos. Esto lo vamos a dividir en dos. Esto va a ser para tapar la parte de adelante. Más o menos que sea la misma cantidad, ¿no? Y lo otro va a ser para la parte de atrás. Entonces con mi mano voy a intentar cubrir el corazón, ¿sí? Voy a empezar de a poquito. Primero engancho lo que es el rojo, lo engancho al corazón, ¿sí? En el lateral, estoy enganchando en el lateral. No sé si se ve bien, espero que sí. Engancho, voy enganchando, ¿sí? Ahora voy al otro lateral, de a poquito, no me vuelvo loca. No quiero que se enganche todo de una. Acá hay una hebra blanca que se debe haber colado del otro vellón. Saco. Engancho con la aguja los pelitos y los llevo a donde yo quiero que estén. Hay muchas hebras. Eso es lo que me refiero, a que es importante tenerlos bien separados los colores. Ahora voy del otro lado con el otro resto de vellón. También acomodo más o menos para cubrir una capa uniforme. Ahí está. Con paciencia vamos dándole hasta enganchar todo el vellón. Primero enganchamos el vellón, tratamos de tapar todo lo blanco. Una vez que ya está más o menos enganchado, ya empiezo a meterle como para sujetarlo, ¿sí? El mismo procedimiento que veníamos haciendo con el corazón antes. Hay una hebra blanca que quiero sacar. Está. El mismo procedimiento que veníamos haciendo lo vamos a repetir con el cobertor. Con cuidado de no pincharnos los dedos. Voy marcando la división también.
Si yo pincho muchas veces en un lugar, ¿qué va a pasar? Se va a ver lo blanco, ¿sí? Entonces no hay que pinchar muchas veces. Muchas veces me refiero a, no sé, 500. no sé, no tantas. No, pero no sé, más de las necesarias para que la figura se enganche, ¿sí? Si vos ves que está empezando a salir blanco, a aparecer blanco, le agarras un poquito más de vellón rojo y le mandás para taparlo. Todo tiene solución. Ven que más o menos ya se va saliendo los pelos locos del corazón. Se van volviendo ya a unir, se están uniendo con la figura. Y si queremos un poquito más de velocidad, hacemos con las dos agujas, así. Con más cuidado porque si nos pinchamos es pinchazo doble. Bueno, así más o menos. Vamos uniendo todo lo que es lo rojo con la figura. Te recuerdo suscribirte para no perderte ninguna clase. Ven que yo voy empujándolo, ¿sí? Y acá cuando hago la parte de la división del corazón, pongo las agujas en paralelo. Esto depende de la cantidad de dureza que queramos darle también al corazón, ¿sí? Ahí se me ve un poquito blanco, ¿viste? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar un poquito más de rojo, a ver si se ve mismo. Tratar de que sea el mismo rojo, ¿sí? Agarro un poquito de rojo y lo voy a agregar en ese sector que se ve un poco blanco. La técnica esta de arrastrar la aguja es para que se enganche bien y se vayan metiendo todos los pelitos. Acá también se ve un poquito de blanco, muy poco, pero se ve. Cuando agregamos para tapar, esto es importante, cuando agregamos para tapar, no agreguemos tanta cantidad, ¿sí? Porque si no va a cambiar la forma de la figura, ¿sí? A veces podemos agregar una cantidad que nos afecte el diseño. Acá es un corazón, pero si estamos hablando de otras figuras, estamos hablando, qué sé yo, de algún muñequito en particular, ya si agregamos mucho material en un sector, tal vez no quede bien, ¿sí? Hay que tener cuidado con las cantidades, ¿sí? Solamente lo necesario para tapar. Enganchamos esos flecos así y vamos a mandarle.
si vos sos chiquito o chiquita, que alguien, algún adulto te ayude, ¿sí? O que esté ahí con vos mientras vos estás haciendo esto, porque te puedes pinchar. Vamos a intentar agarrar toda la mayor cantidad de pelitos que veamos sueltos, ¿sí? Ahí me pinché. Pero es normal pincharse. Cambiar la aguja a una, a la que es una sola. Una vez que terminamos de hacer esta parte, tenemos dos opciones. Aplicarle con cortarle todos los pelitos que quedan sueltos, o seguir metiendo un poquito más con la aguja, ¿sí? Y después le vamos a aplicar un fijador de cabello. Recordemos que la lana es pelo, básicamente. Y para que se mantenga un poquito así, no se te despeluche, primero tiene que estar bien agujado y después necesita cierto fijador. ¿Qué te pareció el ejercicio de hoy? Ahí hay un poquito más de blanco. ¿Conocías esta técnica antes? Te recuerdo que tengo Patreon. Si quieres colaborar con el canal, también está el cafecito. Bueno, y acá tenemos a nuestro corazón. ¿Qué te parece? ¿Te gustó? No lo hicimos duro, está blandito. Si lo querés que esté un poco más compacto, le puedes dar un poco más con la aguja. Pero a mí también me gusta que estén un poquito así, medio blanditos. Y con esto lo que hacemos es cortar todos los pelitos sueltos que tenga. Ven que lo pongo acostado. Y después soplamos. Y volvemos a repetir, a pasarle con la aguja. Porque a veces cuando vos cortas así, algunos pelitos que quedan sueltos, al cortarlos se desenganchan. El otro extremo se desengancha, ¿sí? No sé si me estoy explicando bien. Estoy intentando explicar lo que sucede. Por eso siempre que después de que le mandamos la tijerita, yo le doy una vuelta más de agujado. Acá esta parte queda medio y medio. Ahí le mandamos un poquito para enganchar los pelitos de ahí. Y ahora sí, terminado. ¿Te gusta? Listo el corazón. Muchísimas gracias por mirar y nos vemos pronto.